días, Dios les bendiga, bienvenidos una vez más. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el Nuevo Testamento, la carta de Tito que está ya casi al final de la Biblia, en el capítulo 2, por favor. Mientras ustedes van buscando en la Biblia, quiero contarles una historia que escuché. La historia de dos amigos. Uno de ellos era millonario y el otro era, como se dice popularmente, estaba en la inmunda. ¿Han escuchado ese término? Dice, está en la inmunda. Resulta que el amigo rico le dice al otro: Dios me ha colocado en el corazón el deseo de ayudarte, y como yo conozco sus habilidades en la construcción, te voy a dar 500 millones de pesos para que me construyas una casa. No tienes que rendirme cuentas, yo lo único que te pido es que coloques el mejor esfuerzo en la construcción de esa casa. Quiero los mejores materiales y la mejor casa que usted haya podido construir. Así que el amigo recibe sus 500 millones de pesos y comienza la construcción de esa casa. A medida que él va adquiriendo los materiales para la construcción, comienza a darse cuenta que si él disminuye un poquito la calidad de los materiales, comienza a sobrarle billetico, y entre más disminuye los materiales, más dinero le va quedando para él. Al final, esa casa no termina con la mejor calidad que el amigo le había exigido, pero él está feliz. ¿Saben por qué? Porque le quedó buen billetico para él. Cuando termina la construcción de la casa, entonces llega el amigo rico y le dice: muy bien, te felicito, y le paga o le cancela la construcción de la casa, pero le dice: amigo, quiero confesarte que también desde hace un tiempo el Señor me ha colocado en el corazón que esta casa no sea para mí, sino que esa casa yo te la regale a ti. Así que puedes tomarla para que usted y su familia vivan en ese lugar. ¿Ustedes se imaginan lo que este hombre pudo haber pensado? ¿Cómo no le metí los mejores materiales? ¿Cómo escatimé en hacerla con la mejor calidad? Mis queridos hermanos, así sucede muchas veces con nuestra vida. La Biblia asemeja nuestra vida a una casa. Nuestra vida es una casa. Por eso es imperativo, es supremamente importante que le coloquemos o que le invirtamos los mejores materiales a la construcción de esa casa que es nuestra propia vida, porque al final los únicos perjudicados o beneficiados, ¿sabe quién vamos a ser? Nosotros mismos. Y hoy yo quiero hablar de uno de esos materiales valiosísimos para la construcción de nuestra casa, que es nuestra propia vida. Hoy vamos a hablar de la integridad. Y allá en Tito, donde ya habíamos buscado en el capítulo 2, desde el verso 6 en adelante, nos dice la palabra de Dios. Tito 2:6 dice: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes,
presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando, ¿qué? Integridad, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Mis hermanos, miren, cada persona, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, poseemos la habilidad o la capacidad o la decisión de escoger qué clase de vida es la que queremos vivir y la que deseamos vivir. Una persona puede escoger la senda de su perdición aún desde la primera banca de la iglesia. Eso significa, mis queridos hermanos, en otras palabras, el destino de una persona va a ser producto de su decisión personal y no de las circunstancias o del ambiente o de las influencias que nos rodean en nuestra vida. ¿Ustedes recuerdan la vida de Caín y Abel? Miren, no ha habido ni habrá en la vida un mejor ambiente que el que rodeaba a estos hombres, mas sin embargo Caín decidió matar a su hermano. Fue una decisión personal. Dios ha equipado a cada hombre y a cada mujer con la capacidad, oído, con la capacidad de decidir por sí mismo. Usted tiene la capacidad de decidir por sí mismo. Recuerden qué clase de vida es la que usted quiere vivir. Tiene la capacidad de encauzar el rumbo de su propia vida. En Deuteronomio, por favor, vamos a ir allá al Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 30, por favor. Capítulo 30, en el verso 19, nos dice la palabra de Dios. Dios aquí hablándole al pueblo judío le dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Fíjense, aquí el Señor reúne a su pueblo y les dice: ¿quieren escoger la vida o quieren escoger la muerte? ¿Quieren escoger la bendición o quieren escoger la maldición? La decisión es de ustedes, les dice. Mas sin embargo, el Señor les aconseja: escojan pues, dice, escojan pues la vida. Y Dios hoy ha colocado delante de todos los seres humanos las mismas opciones. La opción de escoger la vida o la muerte, de escoger la bendición o la maldición, la decisión de escoger una vida recta, una vida de honestidad, de integridad, o una vida de deshonestidad. Y es mi anhelo hoy, en esta mañana, y es mi deseo que todos nosotros hoy decidamos encauzar nuestra vida en el camino de la integridad, en el camino de la vida y en el camino de la bendición. Ahora, yo sé que esa palabra integridad es una palabra muy extraña en el vocabulario, en el argot de estos tiempos. La mayoría de los problemas del ser humano en el ámbito religioso, social, económico, político, etcétera, etcétera, la mayoría de los problemas oídos del hombre son causados por falta de integridad. Por falta de integridad. Porque el hombre prefiere mentir
para salvar su reputación, en lugar de hablar la verdad para salvar su alma. Falta, oye, de integridad. Una persona con integridad practica lo que cree y cree lo que practica. Una persona con integridad mantiene su palabra, así esa palabra le cause pérdidas personales. Una persona con integridad no acomoda su historia para esconder la verdad, sino que habla la verdad, así esa verdad lo coloque en vergüenza. Una persona con integridad, mis queridos hermanos, trata a los demás como queremos que nos traten a nosotros mismos. Eso también es integridad. Una persona con integridad no habla a las espaldas de nadie, sino que dice las cosas de frente. Una persona con integridad no roba. Una persona con integridad no miente. Una persona con integridad no lastima. Una persona con integridad cumple sus promesas y sus compromisos adquiridos. Una persona con integridad hace o actúa de la misma manera aunque nadie lo esté mirando. Una persona con integridad, mis queridos hermanos, no toma la vía fácil para zafarse de sus problemas o de sus responsabilidades. Una persona con integridad asume su responsabilidad y las consecuencias de sus actos. Eso es una persona con integridad. Es muy triste, demasiado triste, pero en estos tiempos la gente engaña sin ningún remordimiento. Y lo más triste es que no solamente se ve en el ámbito secular, en el mundo, sino que aún dentro del pueblo cristiano la gente actúa de esta manera. El pueblo de Dios no es íntegro. De hecho, el profeta Isaías dijo: ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Ay de los que de las tinieblas, o las tinieblas dicen luz y a la luz dicen tinieblas. Dice: ay de los que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Mis queridos hermanos, es el tiempo en que el hombre engaña a su familia, en que el hombre engaña a los amigos, cuando esa traición o cuando ese engaño le trae o le produce beneficios personales. Eso es falta de integridad. Es el tiempo donde la gente está cambiando la verdad de Dios por la mentira del diablo. Es el tiempo donde la gente, por ganarse la simpatía o la amistad de alguien, está actuando sin integridad. Dios demanda de su pueblo, Dios demanda de nosotros, sus hijos, en todo momento, integridad. Hombres y mujeres que se paren firmes en la verdad del nombre del Señor Jesucristo. Hombres que se paren firmes y actúen con integridad y no con deshonestidad. Hombres que se paren firmes en la santidad, separados de prácticas pecaminosas, separados del pecado, de la inmoralidad, etcétera, etcétera. Dios está demandando en estos tiempos hombres y mujeres que se paren firmes y digan con convicción lo que este hombre Josué dijo en el capítulo 24 de Josué y el verso 14. Él dijo: ahora pues, dijo el profeta Josué, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, fíjense, si mal os parece servir a Jehová, como quien dice, si no quieren servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres
cuando estuvieron al otro lado del río? ¿O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis? ¿Pero qué dice? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es el tiempo en que Dios está demandando hombres y mujeres que se paren firmes con este lema: yo y mi casa serviremos a Jehová. Este debe ser el lema y la decisión de cada hombre y de cada mujer que ame a Dios: servir al Señor con integridad y en verdad, sin importar eso a quién va a ofender, sin importar quién se va a ir de nuestro lado. Pero ese debe ser nuestro lema: servir al Señor con integridad y en verdad, tomando como estandarte este lema: yo y mi casa serviremos a Jehová. Miren, el diablo nos va a susurrar al oído lo siguiente: pero todo el mundo miente, todo el mundo roba, todo el mundo actúa deshonestamente, todo el mundo engaña. Miren aquel cómo actúa y le está yendo bien. Cuando nosotros comenzamos a racionalizar de esa manera, ¿sabe qué estamos haciendo? Comenzamos a morder la carnada del diablo. Comenzamos a caer en la mentira del diablo. Porque el diablo lo que quiere, mis queridos hermanos, es subestimar, es minimizar, es rebajar las normas de integridad. Él quiere que nosotros rebajemos esas normas de integridad con argumentos o con pretextos que no son verdad. Pero nosotros como cristianos lo que debemos hacer es vivir una vida de integridad, vivir una vida de verdad, sin importar quién está pecando o quién está haciendo tal cosa. Eso no es nuestro problema. Nuestro problema es vivir una vida de integridad. No tenemos por qué colocar nuestra mirada en lo que otros están haciendo. Nuestra mirada como hijos de Dios, como cristianos, siempre debe estar en el autor y consumador de la fe, el Señor Jesucristo. Ahí es donde debe estar nuestra mirada, y no en lo que los otros están haciendo o lo que los otros dejen de hacer. Porque además les quiero decir que esto es una mentira. No todo el mundo es mentiroso, no todo el mundo engaña, no todo el mundo roba. Hay un remanente todavía que Dios ha escogido y que le están sirviendo a Dios con integridad y con verdad. Hay un remanente escogido, no todos, no todo el mundo. Es lo que a veces pensamos que es. Todavía queda gente honesta en este mundo. A veces pensamos que nosotros somos los únicos que estamos sirviendo a Dios en integridad y en verdad, y no es así. Hay otros también que están pagando un precio y que están sirviendo a Dios con integridad. No somos los únicos que a veces pasamos necesidades. Hay otros que también pasan necesidades, que también aman a Dios, que también sirven a Dios con integridad y con rectitud. ¿Recuerdan al profeta Elías? Después de que él exterminó a 400 falsos profetas, él se aisló por ahí y dijo: solo quedé yo, no hay más hombres que sirvan a Dios, soy el único. Y el Señor se le presenta y le dice: no, Señor, usted no es el único. Dice: yo me he reservado 7,000 más como usted, que no han doblado su rodilla ante los Baales. Él no era el único. Dios tenía 7,000 hombres más como él, que le servían en integridad y en verdad. Así que no caigamos en la trampa del diablo. Nosotros debemos ser, fuimos llamados a ser esa nación santa, ese pueblo escogido por Dios, ese real sacerdocio. Debemos ser diferentes, debemos marcar la diferencia donde quiera que nos encontremos. Eso siempre debe estar en nuestra mente. A veces se nos olvida eso y la embarramos, es cierto, pero siempre debe estar en nuestro corazón que nosotros somos y debemos ser diferentes a los demás.
en muchas cosas, porque somos ese pueblo escogido por Dios, porque somos el pueblo que escogimos la vida y no la muerte. Somos el pueblo que escogimos la bendición y no la maldición. Somos el pueblo que escogimos vivir en integridad y rectitud y no en deshonestidad. Mis hermanos, el camino de la integridad, yo sé que muchas veces es largo y lleno de obstáculos, pero no obstante es, oído, no lo olvide, es el mejor camino. Es el mejor camino. No trate de tomar un atajo con el fin de avanzar más rápidos en los asuntos de la vida, porque al final eso va a ser peor. Tome el camino de la integridad. Tal vez sea más largo, más tortuoso, más difícil, más duro, pero recuerde, es el mejor camino, el camino de la integridad. No coloquemos los ojos en lo que otros están haciendo. Recuerden, nuestra mirada debe estar siempre en el autor y consumador de nuestra fe. El diablo siempre nos va a mostrar los beneficios inmediatos, siempre, pero jamás nos va a mostrar el final. El diablo siempre nos va a mostrar el placer inmediato, pero jamás el final. Jamás el diablo nos va a mostrar el dolor, el sufrimiento y la angustia que nos va a causar el pecado y la desobediencia. Eso jamás nos va a mostrar. Recuerde, siempre el diablo nos va a mostrar el placer o los beneficios inmediatos, pero jamás nos va a mostrar el final. El hombre solamente podrá esconder su mentira y su pecado por un tiempo, pero tarde que temprano, generalmente más temprano que tarde, esa mentira y ese pecado le va a alcanzar, y cuando eso suceda, grande va a ser la ruina de ese hombre o de esa mujer. ¿Saben por qué? Porque nadie puede sembrar semillas de pecado y cosechar frutos de justicia. Muchos están sembrando mentira y quieren cosechar verdad, y eso es imposible. Hay una ley de la siembra y la cosecha que no permite que eso suceda. Irremediablemente lo que usted siembra, eso va a cosechar. Si usted siembra injusticia, no espere cosechar justicia. Imposible. De hecho, la Biblia es lo que nos enseña. Por eso debemos tener mucho cuidado donde caminamos, qué estamos viendo, qué estamos oyendo, con quién estamos compartiendo. Tener mucho cuidado de no vivir una vida de apariencia, porque recuerde, lo que sembramos, eso mismo vamos a cosechar. Si usted quiere cosechar justicia, verdad y bendición, entonces siembre esa semilla de la verdad, de la justicia, de la honestidad y de la integridad. Cuando usted piense que por esas cosas usted le está haciendo daño a alguien, tenga presente que cuando usted actúa mal, cuando usted es deshonesto, cuando usted no es íntegro, usted no le está haciendo daño a otra persona, usted se está haciendo daño a sí mismo, porque esos materiales que usted está utilizando van a debilitar la construcción de su casa, que es nuestra vida. Recuerden, necesitamos invertir la mejor calidad de materiales para la construcción de nuestra casa. Por eso es que vale la pena vivir una vida de integridad. Tal vez nos va a costar un poquito más, de hecho nos va a costar un poquito más, pero vale la pena pagar ese precio, vale la pena esa inversión, porque el precio de la deshonestidad, aunque al comienzo usted piense o cree que le trae beneficios, al final, mis queridos hermanos, le va a traer grandes pérdidas, va a ser peor.
Todo lo que hagamos en deshonestidad nos va a retrasar más de lo que nos adelantó. No tenga la menor duda. Las cosas hechas sin integridad nunca van a llegar lejos. Dios nos ha llamado a hacer luz en este mundo de oscuridad. Nos ha llamado a ser sal en este mundo sin sabor, donde quiera que nosotros estemos. No podemos venir el domingo a la iglesia y parecer buenos cristianos, pero el resto de semana vivir como un diablo. Eso no es integridad. Recuerden, Dios nos ha escogido en estos tiempos para que marquemos la diferencia, para que seamos diferentes a esta generación. Y Dios ha trazado un plan para cada uno de nosotros. Dios trazó un plan para cada uno de ustedes. Y si nosotros vivimos una vida de integridad, una vida de honestidad, una vida de rectitud, Dios va a hacer que ese plan divino que Él trazó para cada uno de nosotros llegue a feliz término. Pero necesitamos una vida de integridad, porque ese plan que Él trazó para nosotros es un plan, mis queridos hermanos, un plan de bendición. Pero a veces esa vida de deshonestidad, esa vida de falta de integridad, esa vida de falta de rectitud está haciendo que ese plan divino que Dios trazó para nosotros no se pueda cumplir en cada una de nuestras vidas. Miren, todos los días, todos los días vamos a ser probados en esta área de la integridad. Todos los días vamos a ser probados. Si tú vas a la tienda, por ejemplo, y el cajero le da más dinero de vueltas del que es, y usted se queda callado y dice: wow, Dios, qué bendición. Eso no es bendición, es Dios probando tu integridad. Si tú ves que a alguien se le cae un billete y tú le colocas el pie para después cogerlo, y dices: uy, qué bendición, lo que necesitaba. Eso no es bendición, es Dios probando tu integridad. Si tú vas a comprar un repuesto para tu carro o para cualquier cosa y vas a el 7 de agosto y lo encuentras a mitad de precio, no diga que es bendición, es Dios probando tu integridad. No confundamos. Si no te cobran tus deudas, tú dices: wow, qué bendición, se le olvidó mi deuda. No se ha olvidado tu deuda. No crea, es Dios, oye, probando tu integridad. Cuando usas métodos o maneras fraudulentas para no pagar sus compromisos y sus obligaciones y creas que es una bendición, olvídalo, no es una bendición, es Dios probando tu integridad. Cuando no obedecemos las leyes, cuando violamos las normas de tránsito y para que no nos hagan un parte, sobornamos a la gente de tránsito para que nos salga más barato, no digas: wow, qué bendición, me salvé del parte. No es bendición, es Dios probando tu integridad. Recuerden, Dios está demandando hombres y mujeres íntegros, rectos, delante de una generación mala y perversa, delante de un mundo deshonesto. Si tú haces algo y después eres confrontado y niegas, estás actuando no con integridad. Eso es falta de integridad. Si te pagan por hacer algo y no lo haces bien, no lo haces como debes hacerlo, porque tal vez dices: está limpio, está ordenado, está aseado, eso es falta de integridad. Porque si a ti te pagan por hacer algo y está limpio, pues déjelo más limpio. Si te pagan por hacer algo y está ordenado, pues déjelo más ordenado. Si te pagan por hacer algo y está hecho, pues hágalo mejor, porque eso es integridad. Eso es honrar a Dios. Y la Biblia dice que Dios honra a quienes, a los que le honran. Es bendición, es honrar a Dios. Si algo no es tuyo, no lo cojas.
quien dice, no te lo robes. Si algo es para el servicio de todos, úsalo bien, no lo malgastes, no lo desperdicies, porque eso es falta de integridad. No justifiques tu falta de integridad diciendo, bueno, eso ellos no lo necesitan, tienen bastante, tienen dinero, no se dan cuenta. No trates de minimizar las normas de integridad, ni justifiques tu falta de integridad con excusas o con justificaciones baratas. Miren, recuerden, todos los días nuestra integridad va a ser probada. Dios prueba nuestra integridad con cosas pequeñas, con cosas sencillas. ¿Saben por qué? Porque el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Así de sencillo. Debemos vivir nuestra vida como si fuese un libro abierto, como una carta abierta a todos. Muchos, repito, han perdido oportunidades en la vida porque Dios ha probado su integridad y han salido reprobados. No lo han aprobado. Y si hay algo que necesitamos en estos tiempos desesperadamente, son hombres y mujeres con integridad. Hombres que se paren en la brecha y hablen la verdad, que asuman su responsabilidad, que asuman sus consecuencias sin importar cuáles sean esas consecuencias. Se paren en la verdad, que no hable mal nadie de nadie, porque recordemos que siempre que nosotros apuntamos nuestro dedo a alguien, hay 3 dedos que están apuntando hacia nosotros. Eso es falta también de integridad. Si alguien ha caído, si alguien ha pecado, ¿sabe qué? No debemos pisotearlo, por el contrario, oremos a Dios por esa persona y démosle gracias a Dios por su gracia y por su misericordia, porque ese caído pudo haber sido yo, o pudo haber sido usted. Es cierto que sabemos en este mundo muchas personas han obtenido grandes cosas, grandes riquezas a base de engaño y mentiras, pero también sabemos que esas cosas como llegan, así mismo se van, porque no son cosas conseguidas con integridad o a base de integridad y de verdad. Cuando las cosas se consiguen con integridad, con rectitud, con honestidad, aunque a veces nos cuesta un poquito más, pero esas cosas van a perdurar mucho. Porque recuerden, Dios honra la integridad. Una persona cuando actúa, una persona cuando trabaja con integridad, ¿saben qué? No necesita promocionar su trabajo, no necesita mostrar lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque la integridad habla por sí misma. Las demás personas van a contar sobre la integridad de esa persona y no necesita publicidad. Además, la persona, el hombre, la mujer que vive en integridad y en verdad, jamás le va a faltar el pan en su mesa, jamás. Es una promesa del Señor, una promesa de Dios. Está en el Salmo 37, 25. Salmo 37, 25 dice: fui joven y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Es una promesa del Dios. No solamente nosotros, sino nuestra descendencia, nuestros hijos no van a sufrir necesidad, a pasar necesidad, porque es una promesa de Dios. Miren, mientras nosotros estamos andando en integridad, esa integridad nos va a encaminar a la justicia de Dios por la senda correcta. En Proverbios capítulo 11, el verso 3 dice la palabra de Dios: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Fíjense, la integridad de los rectos los encaminará. ¿Por dónde? Por la senda correcta, por el camino verdadero. En el libro de Génesis encontramos un ejemplo de esto. Tiene que ver con la historia de Abraham y de Sara. La Biblia dice que Sara era una mujer muy hermosa,
Y en aquella época, en aquellos tiempos, el rey de una ciudad, cuando veía una mujer hermosa, él tenía la autoridad para tomarla como su concubina. Y Abraham llegó a una ciudad y Abraham sabía de esto y sabía que su esposa era supremamente hermosa. Así que él convino con ella al llegar a aquella ciudad y le dijo: si te preguntan qué relación tenemos los dos, tú le vas a decir que tú eres mi hermana. Abraham estaba pensando en salvar su pellejo, porque dijo: es seguro que el rey, cuando vea a mi esposa, por lo hermosa que es, la va a tomar para él. Y también había otra norma o otra ley en aquella época, que los reyes, cuando esto sucedía, si su esposo se negaba a entregar a su mujer, ellos los mataban, a los esposos los mataban. Y por eso Abraham temía eso, que de pronto lo mataran para quedarse con su esposa. Así que efectivamente Abraham y Sara llegaron a aquella ciudad, y el rey de allí se llamaba Abimelec, era el rey de esa ciudad. Cuando el rey supo que llegó Sara a la ciudad, inmediatamente mandó a averiguar esa mujer quién era. Y fueron donde Abraham y le preguntaron: esa mujer, ¿quién es? Él dijo: ella es mi hermana. Y efectivamente la tomaron y la llevaron al palacio del rey. Y el rey, cuando la vio, obviamente le pareció hermosa y la tomó para que fuera su concubina. Ella estaba en el aposento del rey en la noche. Dice la Biblia que él se cayó en un sueño. Pero Abimelec era un hombre que temía a Dios, era un hombre que andaba en integridad, y él cayó en sueño y el Señor le habló lo siguiente. Lo encontramos en Génesis capítulo 20, por favor. Génesis capítulo 20. Verso 13 en adelante dice: pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella, es decir, él no había tenido relaciones con ella todavía. Y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí. Ojo a esto, dice Dios: yo te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Note esto: Abimelec, dice la Biblia, que era un hombre de integridad, y por ser un hombre con integridad, Dios, ¿qué hizo? Dios evitó que él cayera en pecado. Dios evitó que él pecara contra Dios. Así que lo que este texto nos está enseñando es que la integridad, oído, nos conduce a la justicia de Dios. Téngalo presente: la integridad nos conduce a la justicia de Dios. Es decir, cuando por A o por B razón nos comenzamos a desviar del propósito divino de Dios, pero Él sabe que usted es un hombre o una mujer íntegros, que es un hombre o una mujer rectos, Dios nos va a tomar de la mano y nos dice, y nos va a conducir por la senda de justicia. Va a evitar que nosotros pequemos contra Dios. ¿Por causa de qué? Por causa de nuestra integridad. Por causa de la integridad, Dios nos va a guardar del fracaso, de una caída. Cuando nos equivocamos por desconocimiento, por descuido, por ignorancia, pero Dios sabe que nuestro corazón es sincero, que nuestra motivación es sincera,
Dios nos va a guardar, Dios nos va a proteger, Dios nos va a guiar por la senda, por el camino de la rectitud. Él te va a tomar de la mano y te va a decir: hijo mío, hija mía, yo no quiero que camines por este camino, yo quiero que camines por este otro camino, que es el camino de la rectitud, el camino de la honestidad, el camino de la integridad. Porque Dios, repito, honra a aquellos que andan en integridad. Y es lo que hoy el Señor quiere para cada uno de nosotros, que andemos en integridad, en justicia y en verdad. Quiero terminar con este salmo, el Salmo 15, por favor. Salmo 15, verso 1 y 2 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Quiero repetirlo: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Amén. Quiero invitarles para que nos